y tenemos esta tabla, ¿no? Los precios de venta en miles de dólares, la frecuencia. Y para construir la frecuencia relativa, lo que hacemos es, tenemos este valor de 8, ¿sí? El valor de 8, y lo dividimos entre 80. Y el resultado nos da 0,1. Tenemos la frecuencia de 23 dividido entre 80 y nos da 0,2875. 17 dividido entre 80 nos da 0,2125. ¿Sí? 8 dividido entre 80 nos da 0,1. 4 nos va a dar, dividido entre 80 nos va a dar 0,05. 3 dividido entre 80 nos va a dar 0,375. ¿Sí? Este bloque de tabla es lo que se llama frecuencia relativa, ¿no? Y su cálculo es de esta forma. ¿Sí? Aquí en la diapositiva va a quedar esto, la última columna, como explicación de cómo sale la frecuencia relativa, ¿ya? Ahora, esto de aquí arriba era frecuencia relativa, ¿no? Ahora vamos a pasar a frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual no es más que la misma frecuencia relativa, h sub i, ¿sí? Pero ahora expresada en porcentaje, ¿no? Este valor que tenemos de 0,1 lo multiplicamos por 100 y le agregamos el símbolo de porcentaje, ¿no? En este caso 0,1 hace 10%, 0,28 hace 28%, ¿no? 0,21 hace 21,25%. Y de esta forma, ¿no? Para el total de 80 observaciones tenemos 1 que equivaldría al 100%. ¿Se entiende, jóvenes, hasta aquí cómo se construyen estas tablas? ¿Jóvenes? Sí, licenciado, se entiende. Sí, licenciado, se entiende. Ya. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber en el momento, ¿ya? Estas tablas, como ven, son fáciles, pero les va a demorar un poquito de tiempo construirlas, ¿no? Bien. El siguiente punto que vamos a ver es un ejercicio en clase, ¿no? Consultando la tabla anterior que hemos construido, esta de acá, nos pregunta, ¿cuántos vehículos se vendieron entre 15,000 y 18,000 dólares? ¿Cuántos vehículos se vendieron? $23. 23 vehículos, ¿no? Correcto. Bien. La segunda pregunta, ¿qué porcentaje de los vehículos vendidos se vendieron a un precio entre 15,000 y 18,000 dólares? ¿Cuál fue el porcentaje del total de los vehículos? 28,75. 28,75% del total de los vehículos, ¿no? ¿Qué porcentaje de los vehículos se vendieron en 27,000 dólares o más? $8,75%, dice Dorian Baloy Santos, ¿no? Correcto, es justamente el porcentaje de vehículos vendidos arriba de 27,000 dólares es la suma que corresponde al 5% más 3,75%. Y esto nos hace 8,75%, ¿no? Son el porcentaje de vehículos que se han vendido por 27,000 dólares o más. Bien, otro tema aquí que tenemos que hacer es entender lo que son las marcas de clase, ¿no? Esto ya entrando en materia para poder graficar, porque hasta ahorita estamos presentando los datos en forma de tabla, ¿no? Y los datos también se presentan en forma gráfica. Bien, las marcas de clase son los puntos medios de los intervalos de clase. Aquí se representa por X, ¿no? Y si tenemos varios intervalos de clase, tenemos X sub I, ¿no?
Entonces, ¿cómo se hacen los intervalos de clase? Tenemos el límite inferior y el límite superior de una clase y lo dividimos entre dos. En este caso, aquí en la tabla de la derecha vemos los precios de venta en miles de dólares son de 12.000 hasta 15.000, ¿no? La marca de clase sería la suma entre 12.000 más 15.000 dividido entre 2. Y vemos que 12 más 15 da 27, dividido entre 2 da 13,5, ¿no? Entonces la marca de clase para la primera clase son 13.500 dólares, ¿no? Lo mismo para 15 a 18. 15 más 18 nos da 33.000. Dividido entre 2 va a dar 16,5, ¿no? 16.500. Entre 18 y 21 nos va a dar 19,5. Entre 21 y 24 nos va a dar 22,5. Entre 24 y 27, 25,5. Entre 27 hasta 30 nos va a dar 28,5. Y 30 a 33, 31,5. Esto se llama marca de clase, ¿no? De la clase que tenemos, el punto medio de esa clase. Ahora, como les decía, ¿no? Esto era previo a entrar al detalle de graficarlo. La representación gráfica de una distribución de frecuencia o de las tablas que estamos viendo hasta ahora se hacen de tres formas, ¿no? Tenemos el histograma, tenemos el polígono de frecuencias y tenemos el polígono de frecuencias acumuladas. Y estos datos, estas gráficas, ¿por qué las usamos, no? Siempre las vamos a usar, ¿no? Si que nosotros vamos a estar en algún puesto de dirección o también para poder analizar algún dato, ¿no? Si somos personas que van a ver estadísticas, ¿no? Para tomar decisiones. Bien, veamos el histograma, ¿no? Los histogramas son gráficos de esta forma, ¿no? Son rectángulos prácticamente, cuyas bases se marcan en el eje horizontal, ¿no? El eje horizontal que está aquí abajo, ¿sí? Y se representan los intervalos de clase y las frecuencias de clase en el eje vertical, ¿no? En la parte vertical. Y estas pueden ser frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Bien. En el caso de Whitney-Pontiac, lo que hacemos es, tenemos el precio de venta, y esto es lo que hemos hecho en la anterior clase, al final, ¿no ves? El histograma del ejemplo que estamos tratando el día de ayer. Aquí vemos que entre 12 hasta 15.000 dólares se ha vendido 8 vehículos, ¿no? Entonces marcamos con una altura de 8 aquí, 12 hasta 15, con una altura de 8. Entre 15 y 18 con una altura de 23, ¿no? Aquí en el eje vertical vemos los niveles entre 0, 5, 10, 15, 20 y 25. Nosotros podemos trazar esto con intervalos menores, ¿no? Podemos ponerlo, por ejemplo, por cada unidad o cada 2 unidades, ¿no? Podemos poner 0, 2, 4, 6, 8. Eso dependiendo de qué tan condensado queremos ver el gráfico y qué tanto detalle queremos poner, ¿no? Pero si lo trabajamos entre saltos como de 5, tenemos que también calcular aproximadamente dónde está el punto, ¿no? En el caso del 23 va entre 20 y 25, ¿no? Y tenemos que dividir ahí un espacio de 5 para poder calcular 23. De la misma forma va entre 18 hasta 21, 17 de altura, de 21 a 24, 17 de altura, de 24 a 27 tendría 8 de altura, de 27 a 30 tendría 4 de altura y de 30 a 33 tendría 3 de altura, ¿no? Y lo dibujamos con unos rectangulitos y los pintamos del color que nosotros querramos, ¿no? Bien, y tenemos aquí, esto sería el histograma de Whitney-Pontiac de las ventas de vehículos del mes pasado. ¿Sí? El otro gráfico que vamos a ver se llama polígono de frecuencia. Y un polígono de frecuencia es similar al histograma, ¿no? Está formado por los segmentos de la recta que unen los puntos medios de clase y las frecuencias de clase. Aquí en la tabla vemos, está el precio de venta en miles de dólares, está la marca de clase, ¿sí? Por eso estábamos calculando hace rato la marca de clase, y estamos viendo la frecuencia, ¿no? Lo mismo que el anterior gráfico acá, teníamos solo el precio de venta y la frecuencia, ¿no? Aquí el único dato que se agrega es la marca de clase. ¿Sí? Ahora, con la marca de clase lo que marcamos aquí en el eje horizontal, ustedes ven, está entre 12 y 15, y a la mitad, que sería el valor de 13,5, que es la marca de clase, le ponemos la altura de 8, ¿no? Y ahí trazamos el primer punto. Entre 15 y 18 a la mitad está el 16,5, ¿no?
y ponemos altura 23. Ahora, tal vez para este detalle, podemos hacerlo más seguido, ¿no? Entre 12, después 13,5, 15, 16,5. Y esto nos podría permitir también tener referencia en el eje horizontal. ¿Sí? Pero aquí lo ilustrativo, para no saturarlo de números en la parte inferior, puse 12, 15, 18, 21, que eran los límites de clase. Y a la mitad de ello poner las alturas de las frecuencias, ¿no? En este caso sería 8, 23, 17, 17, 8, 4 y 3, ¿no? Y con esto representamos el polígono de frecuencias absolutas. También podemos poner el polígono de frecuencias relativas, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. Ahora, el polígono, perdón, la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el número de observaciones menores que el límite superior de determinadas clases se obtiene sumándole la frecuencia acumulada a la clase anterior, la frecuencia absoluta de la clase interesada. Se representa por esta fórmula, ¿no? Y como les digo, más práctico de entender la fórmula es ver, ¿no? En la tabla. Tenemos el precio de venta de 12 hasta 15, de 15 hasta 18. Tenemos aquí la frecuencia, ¿sí? Estos son los valores que hemos calculado en la anterior clase y estamos viéndolo ahora. Y tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es NI, que no es más que la suma de la frecuencia actual con el acumulado anterior, en este caso. Para la primera clase, que es 8, copiamos el 8, ¿no? Es con lo que comenzamos. Para la frecuencia acumulada de la segunda clase, sumamos el anterior, que es el 8, más la frecuencia actual, ¿no? Entonces tenemos 8 más 31, ¿sí? Vamos a marcar esto, 8 más 23 igual a 31. Luego tenemos 31, vamos a marcar con otro color, más 17 nos va a dar 48, ¿no? 48 más 17 nos va a dar 65. 65 más 8 nos va a dar 73. 73 más 4 nos va a dar 77. 77 más 3 nos va a dar 80. Con este dato que vemos acá, con este 80, verificamos también, ¿no? que el número de observaciones es constante, se mantiene, ¿no? Si nos saliera otro número, entonces estuviéramos haciendo alguna operación mal. ¿Esto se entiende, no, jóvenes? La frecuencia absoluta acumulada. Sí, dicen. Ya, continuamos entonces. La frecuencia relativa acumulada, ¿no? La frecuencia relativa es de alguna forma, digamos, como el porcentaje, pero sin expresarlo en porcentaje, ¿no? Y básicamente tenemos la frecuencia relativa que habíamos calculado más arriba y le vamos sumando, ¿no? Las frecuencias relativas correspondientes, ¿sí? Que significaría esto de acá, esta fórmula. O en su defecto, otra fórmula también usada y más fácil es tener la frecuencia absoluta acumulada, que sería el 8, sería el 31, ¿sí? Toda esta columna de acá, que hemos calculado en la anterior transparencia, y lo dividimos, ¿sí? Cada uno de estos valores lo dividimos entre el número de observaciones n, que en este caso sería 80, ¿no? Entonces tenemos 8 dividido entre 80 nos da 0,1. 31 dividido entre 80 nos da 0,38. 48 dividido entre 80 nos da 0,6. 65 entre 80 nos da 0,81. 73 dividido entre 80 nos da 0,91. 77 dividido entre 80 nos da 0,96. Y 80 dividido entre 80 nos va a dar 1. Y esto sería la frecuencia relativa acumulada. Bien. Otra tabla adicional, bueno, se va haciendo un poquito más largo aquí las tablas, ¿no? Es la frecuencia relativa acumulada porcentual. Y esto no es más que la frecuencia relativa acumulada, la HI, esta columna de acá, multiplicada por 100 y agregándole el signo de porcentaje, ¿no? Entonces tenemos el 0,1, ahora es 10%, 0,38 es 38,75%, 0,6 es 60% y así, ¿no? Hasta llegar al 100%.
Ahora, vimos que la otra gráfica que tenemos es una poligonal, ¿no? Construida, también llamada ojiva, que se construye a base de la frecuencia acumulada, ¿sí? Estas sean absolutas o relativas, ¿no? ¿Sí? En este caso, la ojiva que estamos viendo la hemos construido con las frecuencias acumuladas relativas, ¿no? ¿Sí? Tenemos entonces para esto, se construye uniendo los puntos cuyas abscisas son los límites superiores de las clases y las ordenadas. Las ordenadas en la parte vertical son las frecuencias acumuladas, ¿no? Absolutas o relativas. Se añade una clase con frecuencia 0 antes de la primera clase, la ojiva menor que y la ojiva mayor o igual que. Sí, en este caso hemos hecho eso, ¿no? Agregamos un valor más aquí, ¿sí? En la primera clase que sería 0 y ponemos de frecuencia acumulada relativa 0 y después empezamos, ¿no? Tenemos el límite superior que es 15, recordemos que esta era de 12 a 15, ¿no? 15 con un acumulado 0,1, 18 con acumulado 0,38 y de esta forma hasta llegar a 33.000 que sería con un acumulado del 100%. Hasta aquí lo teórico. Ahora vamos con un ejercicio en clase. Y esto quiero que ustedes lo vayan trabajando, ¿no? Y después más adelante lo resolvemos, ¿ya? La inversión real en miles de dólares anual de un grupo de pequeñas empresas fueron, ¿sí? Y esto estamos hablando en miles de dólares, ¿no? ¿Sí? Y tenemos estos datos, ¿no? 10, 16, 13, 10 y así, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide formar una tabla de todas las distribuciones de frecuencias con intervalos de amplitud constante. ¿Sí? Vamos haciendo eso, jóvenes. Voy a copiar esta partecita acá. El ejercicio lo que les pide es formar una tabla de todas las distribuciones de frecuencia con intervalos de amplitud constante, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar a trabajar con este ejercicio? ¿Cuántas observaciones tenemos para comenzar? Tenemos 5 filas por 3, 6, 9, 12 columnas. Entonces tenemos 5 por 12, son 60 observaciones, ¿no? 60 datos aquí. Entonces tenemos que primero encontrar el número de clases. Primero ordenar, ¿no? Ordenamos los datos, del menor hasta el mayor. Después encontramos el número de clases que nos recomienda la regla 2 elevado a la k o la regla de Sturges. ¿Cuántas clases debemos trabajar? Y luego de eso hacer la distribución de frecuencia, ¿no? Para cada clase van a encontrar su límite inferior y su límite superior. Desde qué valor hasta qué valor, cuánto de estos elementos ingresa en cada valor, ¿no? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Gracias. Ya, entonces vamos trabajando, por favor, y en unos 10 o 15 minutos vamos a verificar, ¿no?